Hemos estado hablando acerca de cosas a las que tenemos que morir para pasar a las bodas, ¿cierto? Las cosas que tenemos que morir. Y hablamos que tenemos que morir a la rebeldía y que tenemos que morir a la mentira. Pero hoy vamos a hacer un pequeño break al respecto, sin ser un break. Vamos a entender mucho más acerca de esas verdades y de esas cosas. Amén. Y vamos a ver algo acerca del umbral. Vamos a hablar un poquito acerca, apenas un poquito, porque vamos a seguir más adelante. Vamos a ir. Pero hoy que vamos a participar de la cena, vamos a hablar acerca del pacto del umbral para que entendamos más qué es la cena. Dios nos pide que participemos de la cena entendiendo qué es, que lo hagamos con entendimiento. Amén. Entonces lo primero que voy a pedirles es que abran su Biblia en Apocalipsis 3:20. Dios le está hablando a una de las iglesias, a la iglesia de la Odisea. Y le dice un montón de cosas, pero dentro de las cosas que le dice es la iglesia y que está hablando a la iglesia hoy por hoy a nosotros, es la siguiente. ¿Lo podemos leer todos al unísono? ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, 1, 2, 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usted aprovecha que yo estoy aquí para pedirme las llaves, ¿no? Y resulta que el Señor está diciendo aquí algo, y es que Él está fuera, ¿cierto? Y está fuera porque dice que está tocando, y que si alguno le abre la puerta, Él entrará. Amén. Eso es lo que está diciendo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 6. Y queremos decirle hoy, Señor, te abrimos la puerta de nuestro corazón y queremos que pases, que entres. Amén. Porque más que estar tocando a la puerta de este lugar, Él está tocando a la puerta del corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Sí? Dice que si alguno oye su voz y abre la puerta, dice que Él entrará, cenará con Él y Él conmigo. Y sabe que todo esto hace parte de un pacto, o lo que se conoce desde la antigüedad como el pacto del umbral. Veamos primera de Reyes capítulo 6. Y allí se está hablando todo acerca del templo de Salomón, ¿sí? Pero miremos el versículo 31 y 32. Dice, a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. El umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores, y los cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Ahora, siempre que hay una puerta, podemos decir que hay un umbral, ¿cierto? Algo por lo que yo tengo que pasar para poder pasar por la puerta, ¿sí? Y entonces dice que el umbral era de 5 puntas, haga de cuenta como un rombo, así rombo, 2 aquí y una allá, o como, no sé el dibujo, pero eran 5. Y ese umbral tenía 5 puntas, pero de eso vamos a hablar después. Pero si nombra aquí el umbral es porque es importante, ¿cierto? Es importante el umbral. Y entonces tenemos que detenernos un poquito en el umbral. Y si uno empieza a mirar la historia y las cosas, ¿qué era el umbral? El umbral era demasiado importante. Era demasiado importante.
el umbral era considerado en la antigüedad sagrado. Nosotros somos diferentes, la cultura occidental es diferente a la cultura oriental. Y recuerden que la Biblia fue escrita bajo un trasfondo oriental, no bajo un trasfondo occidental. ¿Sí? Entonces, quiero leerle algunas de las cosas que encontré. Las prácticas en muchas culturas en el Medio Oriente involucran el umbral de la puerta como una parte importante del ritual de un invitado, formando parte del pacto familiar. Así que cuando tú eras invitado a una casa, entrar a esa casa era entrar en pacto, y por eso era la cena y todo lo que hacían. ¿Sí? Había cena y dependiendo del invitado se mataba algún animal para brindarle la cena. Pero ¿qué se hacía con la sangre? La sangre se derramaba en el umbral. Eso era lo que se hacía con la sangre. ¿Sí? Se derramaba en el umbral. Fer, me hace un favor y le pasa esto a Cristian y me busca. Ahí hay una fotico que Ana conoce. Ana, vaya, y me la muestra. ¿Sí? Y le quiero mostrar cómo era más o menos el umbral en la antigüedad y qué pasaba. ¿Sí? Porque hay una parte en Zacarías que nos dice, en Zacarías 12:2, si no estoy mal, ya se los leo un momentico mientras sale la figurita. Dice lo siguiente: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa. En otra versión dice por umbral, que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿Sí? Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Dice, pongo el umbral, pongo a Jerusalén como umbral. ¿Sí? Y recuerde que Dios llama a Jerusalén su ¿qué? Su casa. Y el umbral es la puerta, hay una puerta. Dice que en el sitio contra Jerusalén, Dios va a poner esa copa como algo que va a embriagar a todos los pueblos. ¿Sí? Y es porque meterse al umbral es meterse en problemas con Dios. ¿Sí? Porque es tocar su casa. Pero sobre eso vamos a hablar más adelante. Solo quiero que veamos la figurita del umbral. Cuando una persona cruza el umbral de una casa como huésped, entra en pacto de hospitalidad con el anfitrión. ¿Sí? Cuando una persona pasaba por el umbral, es más, cuando la persona pasaba por el umbral y quería hacerle mal, él sabía que si le hacía mal a esa persona, entonces una maldición venía sobre él. Los dioses de esa casa traían maldiciones sobre su vida. Entonces no se atrevían a tocar. Por eso los ladrones, el que quería hacerle mal a esa casa, nunca entraba por la puerta. Nunca entraba por la puerta. Y ahí podemos entender la figura cuando Jesús dijo que el ladrón nunca entra por la puerta, sino que él se mete por las ventanas, él se mete por las hendiduras, por donde le den lugar, porque el ladrón que entraba para hacer mal, el ladrón no entraba para hacer pacto con esa persona, no entraba para ser parte de su familia, no entraba para ser parte, para ser uno con esa persona, con esa familia. Por eso nunca entraban por la puerta. ¿Sí? Ahora Jesús dijo que él era la puerta y nosotros tenemos que entrar por esa puerta, pero también tenemos que invitarle a él a entrar a nuestra vida por la puerta de nuestro corazón, porque aquí él está a la puerta y llama. Muchas veces estamos aquí, pero la verdad es, le hemos invitado a entrar realmente, porque eso significa muchas cosas. ¿Sí? Otra de las costumbres en la antigüedad ya tiene, mire, ese es el umbral. Y si pueden ver ahí en la puerta, antes a la entrada hay una zanjita, pero también hay como una coquita en el piso, ¿cierto? Pues parte de los significados de umbral en hebreo es vasija, copa, y estaba ahí en el umbral. Cuando una persona entraba a la casa de alguien, esa persona entraba para sujetarse a la autoridad de ese alguien. O sea, entraba bajo una cobertura de protección y de bendición y de provisión al entrar bajo esa casa. Entraba bajo el anfitrión.
Recuerden la escena de los ángeles y Lot. Cuando yo acepto a alguien en mi casa, aún yo respondo con mi propia vida por su vida. Amén. En el oriente la sangre es vida. Para nosotros es sinónimo de ¿qué? De muerte. Cuando uno ve sangre uno dice, uy, mataron a alguien. ¿Cierto? Pero en el oriente eso era vida. Cuando tú querías decir que aceptabas entrar en pacto, pasabas por el umbral sin pisar el umbral. Porque pisar el umbral significaba, yo no quiero ser parte de tu familia, yo no quiero entrar en pacto contigo, yo no quiero tu amistad, yo no quiero estar bajo tu autoridad, etcétera, etcétera. Y ahí podemos entender también el texto que dice, habla acerca de los que, en hebreo, acerca de los que pisotean la sangre de Cristo. ¿Sí? Es una rebelión total hacia Él. ¿Sí? Y ahí la persona dice, la palabra dice que no podemos pisotear la sangre de Cristo. Ahí no hay, porque no hay más derramamiento de sangre por el perdón de pecados. No hay más oportunidad de pasar por ese umbral. ¿Sí? Tengo que pasar sin tocar, pasar por encima de ese umbral y decir, yo acepto entrar a este hogar y ser parte de esta casa. Y estar bajo la bendición y el cuidado y la autoridad de este anfitrión. Y entro para sujetarme a las normas de ese anfitrión, que este anfitrión tenga en su casa. Entro para sujetarme a los principios que este anfitrión tenga en su casa. Y yo tengo que entrar con respeto y sometido a la autoridad de ese anfitrión. ¿Sí? Si yo entro para hacer otra cosa, venían maldiciones sobre la vida de la persona, que pasando, si pasaba, ¿sí? Es más, leyendo hablaba hasta de la sal. Si la persona tenía sal en la mesa y eso significaba mucho. Decía, yo no te puedo tocar. O sea, vine con intenciones de tocarte, pero no te puedo tocar, porque Dios está aquí, Dios está contigo, ¿sí? Y yo entré y hice amistad contigo. Era de poner las armas. Ahora que yo estoy contigo, yo depongo mis armas. Nunca las usaré contra ti, ni tú las usarás contra mí. Todo eso es el significado de pasar por el umbral y de entrar a una casa. En la antigüedad, cuando el novio se casaba, alzaba a la novia y pasaba con ella el umbral. Ya no tenía tiempo de poder pisar el umbral y decir, yo no quiero. Entonces él se cercioraba. Ahora, eso es añadido mío, ¿no? Él se cercioraba, la alzaba y pasaba el umbral. Ahora usted es uno conmigo. Usted ahora es uno conmigo, somos uno. Cuando los esclavos vivían tan bien y llegaba el tiempo de la libertad y querían no salir de servirle a esa persona, dicen que le perforaban ¿qué? Su oreja. ¿Y dónde lo hacían? En la puerta. En la puerta. Y la sangrecita que salía, pues ¿dónde caía? En el umbral. Y eso decía que ahora era parte de esa familia, que ahora era uno con ellos. Amén. Cosas que significan ese umbral. Así que el anfitrión asumía todo el compromiso de proveer y proteger a su huésped, aún con su propia vida, considerándolo como parte de su familia, una vez que haya cruzado el umbral del hogar. Amén. El invitado es homenajeado derramando sangre en el umbral de la puerta para darle la bienvenida. Vamos a entender aquí por qué. Ahora, cuando un rey iba a llegar a una de sus provincias, en cada casa levantaban como el estandarte y en cada casa hacían banquete para el rey y tenían que derramar la sangre. Y para el rey era una señal ¿de qué? De bienvenida y señal de que estaban aceptando su gobierno sobre esa provincia y sobre ese lugar. Y entraron. ¿No han visto que aún en las ciudades dice que le entregaron las llaves de la ciudad?
Cuando fue la época de la esclavitud, los africanos sabían muy bien eso de casarse y pasar el umbral. Y en Estados Unidos, como no les permitían, usaban una escoba. Y ellos se casaban y pasaban por encima de la escoba. Y ellos estaban casados y se hacían uno, indivisible. ¿Sí? Indivisible. Ahora, el más grande insulto que se podía cometer al entrar en una casa era pisar la sangre derramada en el umbral. Era como decir, te aborrezco, no quiero tu hospitalidad, no quiero la vida que me ofreces, tampoco quiero entrar en pacto contigo, ni me quiero sujetar a ti. No quiero nada contigo. Y eso es lo que nos habla Hebreos en el capítulo 10, cuando dice que de pisotear la sangre de Cristo, es decirle, no quiero nada contigo, es apostatar de Él, es renegar de Él. Es decirle, yo te aborrezco, yo no quiero ser uno contigo, yo no quiero tu amistad, yo no quiero tu gobierno, yo no quiero tu soberanía, yo no quiero someterme a tu autoridad. No quiero entrar a tu casa para someterme a tu autoridad. Quiero entrar a tu casa y disfrutar de tus beneficios, pero no quiero someterme a tu autoridad. Es como decir eso. El concepto pacto siempre va a involucrar la muerte de animales. Y en la antigüedad se acostumbraba de que los animales que se iban a sacrificar se partían en dos. Y se ponía a un lado uno y al frente la otra mitad. Y eso formaba un camino. Las dos mitades simbolizan los postes de la puerta. Y el camino entre las dos mitades representa el umbral. Ahora, esto lo vemos en el pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis 15. Leamos. Génesis capítulo 15. Versículo 6 al 10. Dios promete a Abraham un hijo. No sé quién es este, pero yo le voy a jalar a esto. Ya tomé, algunos saben si ya tomé, no sé. Ya perdí la noción. Pues está rica. John, rico verlo. ¿Ya lo tenemos? Versículo 6 al 10 dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y él tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Tremendo, ¿no? Luego dice en el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le estaba hablando de la vida de Israel en Egipto. Mas también en la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, iban allí a servir, iban a estar de esclavos, allí Dios los iba a prosperar y de allí los iba a sacar Dios con su poder, pero también los iba a sacar enriquecidos porque Dios no iba a permitir que perdieran el fruto de su trabajo. Amén. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno que humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Algo que se hacía era que cuando entraban en pacto, las personas que entraban en pacto pasaban por el umbral y allí cada uno decía las condiciones del pacto. Cada uno expresaba las condiciones de ese pacto. Ahora, Abraham no pasó por esa mitad, pero sí pasó Dios. Fue un pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Sí? Nosotros pensamos que nosotros hacemos un pacto con Dios y le ponemos condiciones a Dios. No.
Él es el rey, Él es el Señor. Y Él hace un pacto con nosotros, pero Él es el que pone las condiciones. Él pone todo. Los becerros que sacrificaron allí, ¿de quién eran? ¿De Abraham o de Dios? De Dios. Dios pone todo. Y eso lo tenemos que entender para poder entender la obra de Cristo en la cruz. Él puso todo para extendernos ese pacto a nosotros y para brindarle un mejor pacto a Abraham, pero allá todavía no vamos a llegar. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande. El río, ¿cómo? Desde el río Egipto, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los cananeos, de los eneos, de los cadmeos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y de los jebuseos. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le hizo promesas a Abraham, ¿verdad? Ahora, efectivamente, Dios le cumplió a Abraham y su descendencia sí llegó a Egipto. Y sí estuvo en Egipto 400 años y más de 400 años, 430 años. ¿Sí? Y los hebreos llegaron allí por el hambre que se presentó, y Faraón les abrió la puerta, pero al pasar y les brindó protección, y les brindó protección, y les brindó de todo. ¿Qué pasó cuando los hebreos pasaron esa puerta? Según lo que hemos visto, que entraron en un pacto con Egipto. Y ahora entrar en pacto, al entrar en esa casa, no solo se entraba en pacto con las personas, se entraba en pacto con las deidades de esa casa. Se entraba en pacto con las deidades de esa casa. ¿Sí? Los egipcios tenían la costumbre y en esas regiones de escribir los nombres de sus dioses en los postes, en los dinteles y en las puertas de la entrada a sus casas. ¿Sí? Así que cuando yo entro por esa casa, me estoy sometiendo a la autoridad de esa casa, pero también me estoy sometiendo a los dioses que se sirven en esa casa, que sirven en esa casa. Yo me estoy sometiendo a eso. ¿Sí? Y yo estoy diciendo, esta es la deidad que gobierna esta casa, y bajo ese gobierno yo estoy, y bajo ese gobierno y esa autoridad yo me sujeto, me someto. ¿Sí? Y eso fue lo que hicieron los israelitas. ¿Sí? Pero no solo quedaron a ese nivel espiritual. ¿Por qué cayeron en esclavitud? Porque como tuvieron que empezar a pagar, y así todas las naciones vecinas ellos compraban y empezaron a dar que sus animales por comida, que esto por comida. Imagínense, 7 años sin poder cosechar nada. ¿Qué pasó con la mayoría de gente? Que aún entregaron sus vidas por el alimento. Así que no solo entraron bajo la potestad y se hicieron uno con los egipcios, sino que además cayeron en servidumbre. ¿Sí? Perdieron todos sus bienes, perdieron todo. Y aparte de eso, se entregaron a ellos mismos en servidumbre para poder sobrevivir. Ahora, la Pascua es una comida de pacto que sigue el patrón de los pactos de umbral del Antiguo Oriente. O sea, siempre se sacrificaba el animal y se pasaba por el umbral, pero luego de eso, de entrar al umbral y toda la cosa, ¿qué se hacía? Se participaba de una cena, de una comida, y todo lo que había en esa cena era parte de ese pacto, y se entraba en pacto con esa familia y era parte del celebrar ese pacto. Por eso Jesús nos invita a comer su carne y a beber su sangre, y por eso también es la razón por la que nos prohíbe comer sangre de animales, porque es como hacerse uno con ese animal, aceptar la vida del animal en uno. Nos dice, no comerás la carne con su sangre. Ay, pastor, eso es de la ley. Ojo, ojo, porque Dios nunca ha abolido su palabra. Ahora, si tú entras a Él, tú aceptas sus límites, sus fronteras, y sus límites y sus fronteras son su palabra. Recuerde que Él es el principio y el fin, y el principio y el fin habla ¿de qué? De límites, de fronteras, de territorio. Y su palabra son esos límites, son esa frontera, son ese territorio. Que si yo traspaso, yo le estoy diciendo, yo no quiero nada más con este reino.
¿Sí? Ahora, Dios usó todo este modelo de pacto de umbral al hacer pacto con los judíos para liberarlos de Egipto. Veámoslo. Eso lo encontramos en Éxodo, el capítulo 12. Ahora, Dios viene a sacar al pueblo de Egipto conforme le prometió, porque Dios nunca se olvidó del pacto que hizo con Abraham. Y parte del pacto era llevarlos allá a Egipto a multiplicarse y a guardarles la vida, porque había entrado en pacto con ellos y Dios era responsable de ellos. Recuerde eso. Cuando tú entras en pacto, pasas por ese umbral, gozas de la protección de aquel bajo cuyas alas has venido a estar, bajo cuya protección has venido a estar. Si nosotros entendemos eso, podemos entender por qué todas las bendiciones que hay en el Salmo 91. Dice, el que habita y mora, dice, le vendrán todas esas bendiciones que hay de ahí para abajo, porque yo he pasado por ese umbral, ¿sí? Y ahora soy protegido por el dueño de esa casa, por el rey de ese reino. Gozo de su protección, de su bendición. Por eso Dios nunca se ha olvidado hasta el día de hoy del pacto que hizo con Abraham. Amén. Nunca se ha olvidado y Él nunca se va a olvidar. Y pareciera que Él se hubiera olvidado. Y 400 años estuvieron allá. Pero allá tuvieron la necesidad de clamar a Dios. Ellos se acostumbraron a que Egipto les proveía todo. Protección, alimento, todo. Estaban conformes con los dioses egipcios. Habían recibido bendición por 400 años, pero Dios permitió que eso se volteara y los egipcios los empezaran a sojuzgar y apretar para poderlos sacar de allí, porque no era el lugar donde Dios lo quería, porque no era la forma en que Dios los quería. Dios quería manifestar su gloria y que ellos fueran bendición, pero si no los sacaba de allí, no iban a ser bendición. Ahora, Dios, ¿qué necesitaba redimir de ellos? Necesitaba redimirlos de los poderes espirituales a los que se habían sometido. Necesitaba redimir sus vidas, necesitaba redimir sus familias y necesitaba redimir sus bienes. A través de las plagas, Dios, ¿qué fue haciendo? Derrotando a cada uno de los dioses egipcios y mostrándole a Israel que solo era el Dios verdadero. Dios, a través de las plagas, quería mostrarle no solo a Israel, quería mostrarle a todas las naciones que estaban dependiendo de Egipto que Él era el Dios verdadero. Quería mostrarle al mismo Egipto que Él era el Dios verdadero, a los mismos egipcios que Él era el Dios verdadero, y que poner su confianza en dioses que ni hacer mal ni hacer bien pueden era algo vano. Así que empezó Dios a derribar todo aquello en lo que los israelitas confiaban. Y por último vino lo del cordero. Iba a sacrificar, iba a ver la muerte de todos los primogénitos. ¿Para qué? Porque en los primogénitos siempre se representaba la continuidad de las tradiciones y de los ritos y del servicio a sus dioses. Entonces, al hacer eso, Dios iba a decirle, no habrá en este lugar quien continúe con esos ritos, pero además quería también librar a los israelitas. Ahora, cuando los israelitas aplican la sangre, ya pasan las plagas y todos esos ídolos egipcios son destruidos. Al aplicar la sangre en los dinteles, estaban, haga de cuenta, borrando y anulando todo pacto al que habían entrado al entrar a esas casas con los dioses del lugar, y estaban poniendo la vida y el poder de Dios por encima de esos dioses. Pero también era una señal de decirle a ese rey, bienvenido a este lugar, somos sus súbditos y aceptamos tu gobierno sobre nosotros. Pero era también decirle, entra a nuestra casa y sé uno con nosotros, sé nuestro esposo. Leía que ese símbolo de la sangre en los dinteles y en los postes se asemeja a la mujer en menstruación. Y por eso era una forma de decirle, entra y sé nuestro esposo y fertiliza nuestras semillas.
y prospéranos. Entramos bajo tu cuidado, aceptamos tu cuidado, aceptamos tu protección, aceptamos tu gobierno, aceptamos tus condiciones, aceptamos que seas nuestro proveedor. Todo eso implicaba y todo eso significaba. En las películas siempre nos han mostrado que el ángel pasaba por encima de las casas. Vamos a mirar algo. Leamos Éxodo capítulo 12, versículo 5 al 7. Dios les dice que va a destruir a todo primogénito y les dice, búsquense un animal sin defecto, que será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en los 2 postes, y en el dintel de las casas en la que han de comer, en la que han de comer. ¿Qué leíamos en Apocalipsis? Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entrar y cenar es entrar en pacto. Pero yo soy el que le tengo que abrir la puerta. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de los animales, y ejecutaré mis juicios ¿en quién? En todos los dioses de Egipto. O sea que el propósito del Señor era de una vez acabar con todos los dioses de Egipto y dejarlos en sus tablas. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veréis la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, quiero que notemos 2 palabras aquí que se repiten. En el versículo 12 dice, pues yo pasaré. La palabra que quiero que veamos en los 2 versículos, en el 12 y en el 13, es el verbo pasar. Pero resulta que ese pasaré no es la misma palabra usada en hebreo. En la primera es la palabra abar y significa pasar por o pasar al lado. Eso es lo que significa la primera palabra. Yo pasaré. Pero hay otra segunda palabra que la encontramos en el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese pasar habla de entrar. Habla de entrar. Pasar por el umbral, pasar por la sangre, pasar por el umbral. Porque yo le estoy diciendo, eres bienvenido a este lugar. Acepto tu gobierno, acepto tu reinado, te reconozco, te abro la puerta de mi casa para que tú entres. Y como entraba, lo primero, la palabra dice que el juicio siempre empieza primero por casa. Lo primero que Dios hizo al pasar, la comitiva del rey siempre venía con su ejército. Por donde quiera que iba, el rey no iba sin nadie. El rey iba con su ejército y donde no iba recibido, iba haciendo que fueran destruidos, decapitados. Así que si el juicio va a empezar por casa y está determinado que empieza por casa, la primera visita que Dios hizo fue al poblado de Israel, donde estaban asentados los israelitas. Y como vio la sangre, lo primero que hizo fue entrar y establecer su reino en ese lugar. Amén. Fue lo primero que hizo, establecer su reino en ese lugar donde le abrieron la puerta. Y establecer su reino era establecer su protección, su cuidado, su bandera, su estandarte, su escudo, todo lo que significaba ese reino o ese rey. ¿Sí? Y luego sí, salir y seguir. Y los que venían con él, ¿qué podían hacer con esa gente? Que lo había recibido, que había recibido al rey. ¿Qué le podían hacer? Nada, tenían que salir, pasar de lado, por el lado, pasar por el lado. No los podían tocar,
porque el rey había sido acepto allí, había cenado, había estado con ellos, había cenado con ellos. Habían derramado sangre diciéndole: queremos tu vida, queremos tu gobierno, queremos tu autoridad, te aceptamos, eres bienvenido a esta casa, sigue, entra, cena con nosotros. Amén. Eso fue lo que pasó esa noche. Y luego sí, siguió él con su comitiva por el resto del territorio. Y ya sabemos lo que pasó. Fueron tocados los primogénitos de los animales y los primogénitos de los hijos de los egipcios, y hubo una gran mortandad esa noche. Porque ellos no aplicaron esa sangre, porque ellos no le dijeron: eres bienvenido a este lugar. Y por eso cuando Faraón vio eso, les dijo: váyanse, váyanse. Y ahí mismo mandó sacar, y todo el mundo le empezó a dar el oro, la plata, todo a los israelitas, y a decirles: por favor, tomen y váyanse. Y Dios le cumplió la promesa a Abraham. Lo sacó a la cuarta generación. Y lo sacó con riquezas. ¿Lo sacó con qué? Con riquezas. Ahora, si tú y yo nos metemos en esto, Jesús, más adelante Dios le dice, en Jeremías le dice a Abraham que hará con él un mejor pacto, pero eso no lo vamos a ver hoy. Que va a hacer con ellos un mejor pacto. Un nuevo pacto, no un mejor, sino un nuevo pacto, o renovar ese pacto, pero de una manera diferente. Un pacto que iba a alcanzar a todos nosotros que estábamos lejos de los pactos. ¿Por qué las otras naciones que habían en Egipto también fueron tocadas? Porque ellas no entraron en pacto con Dios. Dios le planteó ese pacto a Abraham, luego se lo planteó a su descendencia, y a través de la obra de Cristo en la cruz nos lo ha planteado a nosotros. Y tú y yo lo hemos recibido como Salvador. ¿Sabe que nosotros tenemos entrada por la sangre del Cordero, dice la palabra? Sin esa sangre no podemos pasar y entrar a su íntima recámara. No podemos. Y eso, ¿cómo empezar a entender estas cosas? Y las vamos a seguir esculcando. Empezar a entender estas cosas, cómo nos abre el panorama y cómo nos cambia la manera de mirar muchos textos en la Escritura. Dice que tenemos entrada por la sangre. No vengo porque sí. La puerta está abierta, pero hay una sangre derramada. Hay una sangre derramada. Y déjeme decirle, allí en Jerusalén esa sangre fue derramada para ti y para mí. Somos aceptos en el amado. Somos aceptos en Cristo. Jesús hizo el sacrificio. Y Jesús no solo fue el sacerdote que hizo el sacrificio, fue el cordero sacrificado. Y podemos, si uno toma esta posición así en la cruz, uno puede decir: los postes, el dintel y el portal y el umbral, sus pies, derramado para que tú y yo tengamos entrada. Pero solo puedo entrar si creo en Él. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Ahora, para que Él entre, ¿hay algún sacrificio que nosotros podamos hacer para que Él entre? Y hoy es día para que tú y yo le digamos: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón. Pero en los postes de la puerta de mi corazón, hoy voy a aplicar la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. No tengo otro cordero que ofrecerte. No tengo otro sacrificio que ofrecerte. Mejor que el que ya fue ofrecido, Señor. Hoy pongo esa sangre en el umbral de mi puerta, pero también lo pongo en el dintel de mi puerta, Señor. Y te pido que entres. Él está a la puerta, iglesia. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y no es que tú no hayas recibido a Jesús, sino que yo creo que esto trae un mayor entendimiento a nuestro corazón acerca de lo que es abrir esa puerta y cómo la abro y de qué manera la abro. Y no es solo que Él entre y cene conmigo. Rico Señor, y cenaste conmigo, ¿dejaste plata? Porque a veces es como si cenáramos con Él así. Te voy a presentar tremendo banquete, depende cuánto vayas a dejar.
Y déjeme decirle que Él no va a dejar propina, pero te va a prodigar de todo lo que implica tener su reino. Es que abrirle la puerta, que los israelitas le abrieran la puerta y lo dejaran entrar, era decirle: tú eres mayor que Faraón, tú eres mayor que los dioses de Faraón, tú eres mayor que el reino de Egipto, y aceptamos tu gobierno en nuestra vida, aceptamos tu autoridad sobre nosotros, te aceptamos como la deidad para nosotros, como el Dios para nosotros, al cual siempre le vamos a servir y ante el cual siempre nos vamos a inclinar. Eso era todo lo que implicaba, era volver al Dios de sus padres, era volver a estar bajo ese pacto que Dios jamás va a incumplir y jamás ha incumplido, y jamás se le pasará en su mente faltará una sola de sus palabras. Y por eso dice, y ahí puede usted entender también, y podemos entender también por qué dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pueden las circunstancias cambiar, pero Dios jamás le faltó a su palabra a Abraham y jamás te va a faltar a ti. Antes estábamos sin Dios, lejos de los pactos y de las promesas, pero hoy por esa obra de Cristo hemos sido hechos cercanos. Fíjense que la palabra dice que si nosotros creemos en Él y le recibimos, nos da potestad de ser hechos sus hijos. Es pasar por ese umbral. Y Él me recibe en calidad de hijo. Él me recibe en calidad de su pueblo. Pero yo también lo tengo que recibir a Él en calidad de padre, en calidad de rey, en calidad de Dios. Yo también le tengo que abrir la puerta de mi corazón y decirle: Señor, yo sí quiero esa realeza tuya en mi vida. Yo sí quiero tu reino establecido. Algo que me impactaba mientras leía en Mateo dice lo siguiente. Mateo 10. 10 versículo 7 dice, cuando les da autoridad dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados de quién sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en esa casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Tremendo, ¿no? Sacudir el polvo era como maldecir. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron que el rey entrara. Porque es que tú vas en su nombre. Tú eres un emisario de Él. Decía Jesús: quien a mí recibe, recibe ¿a quién? Al Padre que me envió. Pero también decía: el que lo recibe a usted, ¿a qué? A mí me recibe. Tremendo, ¿no? El que lo recibe a Él, a mí me recibe. Cuando los israelitas decidieron que no querían más a Dios como rey, Samuel se entristeció y lloró y de todo, y zapateó y de todo, y le dijo: Dios, no es a ti a quien han rechazado, es a mí. El que lo rechaza a usted no está rechazando a usted, está rechazando a Dios. Amén. Lo está rechazando es a Él, no a usted. No a usted. Pero fíjese, lo que me impacta es que dice: y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres que tu reino sea establecido en tu corazón? ¿Quieres que su señorío esté sobre tu vida? ¿Quieres entrar bajo su amparo, bajo su abrigo, venir bajo sus alas y decirle: acepto todo tu reino y todo lo que le implica sobre mi vida, como gobierno, como autoridad, como protección, como provisión, como todo, Señor? Acepto los límites que me pone tu palabra. No aceptar los límites es no aceptar al mismo Jesús, porque Él y la palabra son uno. Él y la palabra son uno. Y hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón para que tú entre, para que Él entre y cene contigo. La cena era como la culminación. Se sentaban sin armas
y cenaban. Y la cena era el fruto de ese sacrificio que se hizo, cuya sangre derramada para vida, no para muerte, fue puesta en los postes, en los dinteles y derramada en el umbral. Recogida en esa pequeña vasija, de la cual vamos a ver más adelante significados, todo lo que significa umbral en hebreo. Pero hoy yo quiero, y Dios quiere hacernos una pregunta. ¿Quieres abrirle la puerta de tu corazón, de tu casa? Y queremos abrirle la puerta de este lugar a Él. Toma, Dios le dijo a los judíos, toma la vasija, la copa en la que recogiste la sangre, o si, yo me imagino que en ese entonces también estaría ahí en el umbral. Moja, mete hisopo ahí en la sangre y coja el hisopo y aplíquelo en los postes de la puerta, aplíquenlo en los dinteles, para que yo vea que soy bienvenido. Y yo te